Muy buenos días o buenas tardes de acuerdo al país que corresponda. Mi nombre es Raúl Ramírez López y el Distrito Financiero el día de hoy les trae este webinar con respecto a las bandas de Bollinger. Entonces me gustaría saber si en estos momentos los asistentes pueden ver la presentación sin ningún inconveniente y adicionalmente si me pueden escuchar sin ningún problema. Entonces los invito a que se comuniquen a través del chat para poder, por supuesto, que brindarles toda la información. Entonces estoy pendiente mientras damos unos minutos antes de empezar este webinar. Ok, mierda. Muy bien, ya estoy viendo que varias personas están ingresando en este momento. Me gustaría saber si me están escuchando y si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente con la finalidad de dar inicio a este webinar. Entonces los invito también que además de escribirme si se escucha bien, si se puede ver sin ningún problema, me digan desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando para dar inicio con este webinar. Muy bien, saludo a Laura que nos está saludando en este momento, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. También saludo a Cristian y a Alejandra que también nos están sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Isabel también te saluda a ti, Isabel, que nos estás visitando pues desde la ciudad de Bogotá. Un gusto para ti, Isabel. Y nada, pues vamos a dar inicio con este webinar de las bandas de Bollinger analizándolos con respecto al euro dólar. Primero me disculpo con todos ustedes, al parecer se presentó un error, digamos un problema en el sistema en el cual establecían que el webinar era para las 11 de la noche. La verdad, no, el sistema nos avisó pues muy tarde, pero agradezco la asistencia en esos momentos de las personas que han logrado ingresar a este webinar y pues no siendo más, vamos a dar inicio, como es de costumbre, ampliando un poco más sobre nosotros el distrito financiero y luego sí pasando con respecto al tema. Nosotros el de FX nacemos en el 2011, nacimos ya llevamos alrededor de 9 años, digamos ya en este año cumplimos 9 años conociendo y entendiendo más los mercados y pues eso es una gran ventaja dado que nosotros el distrito lo que hemos querido es brindarles a ustedes es más información y por supuesto que brindarles esa formación como trader. Por eso nosotros, el distrito, contamos con cursos para formar traders. Adicionalmente, les brindamos asesorías y recomendamos cuáles son las condiciones o los elementos que debemos tener en cuenta al momento de que o al momento que vamos a elegir un broker. Muy bien, veo que están ingresando diferentes personas. Dani, Jaime, José, un saludo a todos ustedes. Me gustaría saber si las personas que han ingresado en estos momentos me pueden ver y si pueden escuchar la presentación sin ningún inconveniente para que tengamos en cuenta, listo. Y pues nada, entonces el distrito financiero siempre va a estar disponible para ustedes para brindarles toda la información con respecto a los mercados financieros o incluso desde el aspecto de las finanzas desde un panorama general. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar, sin antes, por supuesto, recomendarles que nosotros siempre hacemos esta mención con respecto a cuál broker. ¿Por qué recomendamos cuál broker, sobre todo durante este último tiempo? Es por el beneficio que hemos visto que han obtenido diferentes personas que han iniciado en el mundo del trading, sobre todo al momento que están eligiendo un broker. Entonces nosotros siempre recomendamos la página de cuál broker para brindarles más información sobre todo de los diferentes brokers. ¿Por qué recomendamos esta página? Por la capacidad que tiene. Digamos, cuando estamos hablando de efectivamente esa capacidad, nos referimos a el hecho en que vamos a poder ver y establecer más información sobre los brokers que normalmente es difícil encontrar en los mercados. Entonces, pues en este momento, como les pueden ver, estoy mostrándoles la página de cualbroker.com. Me gustaría saber si todos en este momento pueden ver la página sin ningún inconveniente.
Los invito a que a través del chat se comuniquen conmigo. No se preocupen que también les voy a solucionar todas las preguntas con respecto a que surjan del tema que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los invito también a que se comuniquen conmigo para saber que se está viendo bien. Muy bien, Laura, me estás diciendo que se puede ver sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esta página de QualBroker? Es que nos va a brindar información bastante importante y relevante con respecto a los diferentes brokers que son evaluados por un conjunto de traders. Entonces, digamos aquí, no son brokers que normalmente aparecen, sino que son recomendados por diferentes traders que tienen participación en esta página. Lo importante y lo relevante es que ustedes pueden obtener toda la información, digamos, de un broker. En este caso estamos viendo el recomendado de la página, que es Equity, y como pueden ver van a poder encontrar los activos que está ofreciendo, el tipo de ejecución, la información con respecto a la apertura de la cuenta, así como la información para obtener o la información que tiene el broker con respecto a Latinoamérica y los requerimientos que nos está ofreciendo. Sobre todo que en la información, digamos, estándar vamos a encontrar el tema de la regulación, que es uno de los puntos más importantes y más relevantes. Entonces, para que tengan en cuenta, para que obtengan más información, los invito a que ingresen a qualbroker.com. Y no siendo más, pues vamos a dar inicio con el tema del día, el cual se centra en las bandas de Bollinger, analizándolo con respecto al euro dólar. Entonces, me gustaría preguntar, primero que todo, para todos ustedes, si han escuchado sobre este indicador técnico que yo diría que es uno de los más populares actualmente por parte de muchos traders, ya sean traders de mesas de dinero o ya sean traders retail, como somos la gran mayoría de nosotros. Entonces, si alguna vez han utilizado o no han utilizado este indicador, no se preocupen, los invito a que me escriban y sobre todo ustedes desde un punto de vista inicial, ¿qué entienden con respecto a este indicador? Pero pues no siendo más, vamos a dar inicio mientras ustedes se van reportando a el webinar. Normalmente cuando nosotros hablamos sobre diferentes indicadores técnicos, nosotros vamos a encontrar muchas clasificaciones. Desde el punto de vista de una clasificación general, podemos encontrar que en el mundo del trading o en las plataformas, sobre todo cuando estamos haciendo análisis técnico a través de indicadores, vamos a encontrar una clasificación inicial en la cual tenemos los indicadores de tendencia y los indicadores osciladores. Entonces, cuando nosotros iniciamos con esa clasificación inicial, es que podemos empezar a entrar a hablar sobre diferentes elementos, diferentes aspectos. Pero cuando nosotros empezamos a ver esas características que identifica a cada uno de esos indicadores, vamos a poder generar o vamos a poder entender que hay diferentes categorías fuera de la clasificación inicial que vamos a encontrar en muchas guías. Y estas se dan efectivamente por cuatro elementos que debemos tener en cuenta. Los indicadores de tendencia, que son los que normalmente se grafican en el gráfico principal. Luego tenemos los indicadores de momentum, que normalmente son los que nos están determinando la vitalidad en el activo. Cuando estamos hablando de tendencias, son los que nos ayudan a identificar la tendencia. Aquí podemos tener el alligator. En este caso, para el día de hoy, vamos a hablar sobre las bandas de Bollinger, pero cuando estamos hablando de indicadores de momentum y para poder determinar la vitalidad, vamos a poder encontrar indicadores como el RSI, el RBI, el porcentaje de Williams o R Williams, que para muchos es bastante popular, e incluso vamos a poder encontrar el indicador de momentum. Pero ya salimos de esa clasificación inicial teniendo en cuenta que hay algunos indicadores que nos van a poder ayudar a determinar la fuerza en la tendencia. Y esto se conocen efectivamente como los indicadores de fuerza, que entre todos el más popular es el índice direccional de momento, que se conoce como el ADX. Y finalmente tenemos los indicadores cíclicos, los cuales son los que nos están describiendo fluctuaciones en los precios, es decir, cómo se están comportando los precios teniendo en cuenta ciertos ciclos económicos o de mercado. Aquí es donde normalmente encontramos las ondas de Elliott y la herramienta que para algunos es indicador, para otros es herramienta de Fibonacci. Entonces yo sé que más ustedes han visto el abanico de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, la extensión de Fibonacci o incluso las zonas de este, pero estos entran como los indicadores cíclicos. Y ya el día de hoy vamos a hablar con respecto al indicador de las bandas de Bollinger. Este indicador surge entre los años 80, años 90, por
John Bollinger, que actualmente brinda conferencias y es bastante popular en el mundo de los mercados de capitales, dado que fue un analista que decidió crear las bandas de Bollinger con la finalidad de tener una mejor comprensión de la participación que se están presentando sobre el activo. Es decir, que entre los años 80, es decir, en esta década entre los 80 y los 90, se conoció como el boom de los commodities, en el cual la plata, popularmente antes de que se presentara su cisne negro, o el oro y sobre todo el petróleo, empezó a tener una mayor participación, y lo que dijo John Bollinger es que quiero empezar a analizar cómo se están comportando los precios en promedio, teniendo en cuenta un conjunto matemático, sobre todo que aquí estamos hablando de desviaciones, con la finalidad de entender cómo se pueden marcar los límites de los precios para poder analizar en qué momento están los precios y cuál puede ser su posible dirección. Entonces, efectivamente, John Bollinger crea las bandas de Bollinger teniendo en cuenta que el punto medio de las bandas o el punto inicial de la formulación se van a dar a través de medias móviles simples. Es decir, que aquí no estamos viendo medias móviles exponenciales, no estamos viendo medias móviles suavizadas, sino que aquí vamos a arrancar con respecto a una media móvil simple, o como se conoce, una línea media. Y para las personas que no lo recuerden, las medias móviles simples, más popular conocido como la ESMA, tiene un comportamiento debido a que es un promedio teniendo en cuenta la sumatoria de periodos con respecto a ese número de periodos. Entonces, si este valor determinante lo que me va a establecer en las bandas de Bollinger es el cálculo inicial para determinar cuál va a ser la banda superior y la banda inferior del indicador. Adicionalmente, que las bandas de Bollinger, además de que se crearon pues para identificar la tendencia y la participación, nos van a permitir obtener una información aún más importante, y es el tema de la volatilidad. Esta información es relevante, sobre todo que nos va a poder identificar en qué momentos de mercado hay un mayor nivel de volatilidad, lo que va a generar, por supuesto, mayores movimientos en los precios, debido a que la volatilidad la podemos entender como la sensibilidad que tienen los precios con respecto a un momento en el tiempo, es decir, una línea del tiempo. Cuando estamos hablando que tenemos mayor volatilidad, significa que los precios tienen movimientos mucho más fuertes, y cuando estamos hablando menor volatilidad, significa que los movimientos van a ser más pequeños pero más suavizados desde el punto de vista de los precios. Muy bien, algunas personas me están preguntando que de un momento a otro se va el audio. Me gustaría saber si a todos les está ocurriendo esto, si se les está yendo el audio. Entonces los invito a que me escriban a través del chat de preguntas, porque pues la idea es que ustedes no se vayan a perder ninguna parte de este webinar. Igualmente, este webinar va a quedar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, no se preocupen, que ustedes van a poder tener la participación y van a poder revisar el video una y otra vez. Entonces, los invito a que me escriban si me están escuchando bien, si se está escuchando entrecortado, con la finalidad de mejorar la calidad del sonido. Pero bueno, entonces continuemos y retomemos en el tema, efectivamente, de que las bandas de Bollinger lo que tratamos de medir es tanto el tema de la tendencia como la volatilidad. Y cómo nosotros vamos a empezar a entender las bandas de Bollinger desde un aspecto fundamental de sus características, es que entre más volátil esté el mercado en un momento determinado, es decir, que tenemos la volatilidad con respecto a la variable tiempo, mayor será la desviación estándar que está dentro del cálculo matemático, por lo cual las bandas van a tener una mayor amplitud. Es decir, que inicialmente las bandas de Bollinger, bueno, lo voy a dibujar en la parte de acá, tienen una banda superior, una media, que es la banda central, y una banda inferior. Cuando nosotros vemos que hay un aumento en la volatilidad por parte de los mercados, las bandas lo que van a hacer es que van a empezar a tomar una amplitud cada vez más, digamos que más separadas entre ellas. Entonces, a medida que este margen se va aumentando, lo que me está implicando es que hay más volatilidad en los mercados. Es decir, que hay más participación, por lo cual los precios que se estén marcando dentro de las bandas pueden tener movimientos mucho más fuertes a comparación de otros momentos en el tiempo. Caso contrario, cuando tengamos un menor nivel de participación,
por parte de los mercados, es decir, que la volatilidad sea más baja, lo que van a hacer las bandas es que se van a empezar a juntar entre sí. Entonces, cuando se presentan estos canales, o sobre todo que estos momentos en los cuales se van cerrando las bandas, es cuando tenemos menor nivel de volatilidad. Normalmente, cuando ocurre esto, los precios tienen un comportamiento lateral. Es decir, que aquí tenemos una lateralidad y aquí tenemos tendencia. Por supuesto, esto no es 100% específico porque, como muchos indicadores, las bandas de Bollinger no son 100%, digamos, confiables, no son 100% específicas, debido a que los precios tienen un comportamiento estocástico, es decir, un movimiento aleatorio. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, este elemento. Adicionalmente, que las bandas de Bollinger nos van a poder brindar una señal con respecto a cómo se está comportando el dominio en el activo, dado que nos va a indicar niveles de sobrecompra o de sobreventa. Cuando nos va a indicar efectivamente un nivel de sobrecompra, es cuando los precios, digamos, del mercado estén sobrepasando la banda superior de Bollinger, es decir, que se presente un rompimiento de la banda superior, eso es lo que nos estamos refiriendo a un momento de sobrecompra, y cuando se presente un rompimiento de la banda inferior, lo que vamos a decir es que hay sobreventa. Entonces esta es una manera inicial en las cuales nosotros vamos a utilizar las bandas de Bollinger, pero también nos va a ayudar a identificar cómo se está comportando la tendencia, debido a que si los precios están ya sea entre la banda media a la banda superior o de entre la media a la banda inferior, lo que vamos a decir acá es que hay tendencia alcista, y en la parte inferior es lo que nos vamos a decir es que hay tendencia bajista en el mercado. Entonces es un punto importante que debemos empezar a tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo debemos empezar a ver el cálculo matemático? En primera instancia, ustedes no se tienen que preocupar por eso, porque lo que hace MetaTrader, lo que hace Extension 5, lo que hacen CTrader, lo que hacen, mejor dicho, diferentes plataformas, incluso TradingView, es que ellos realizan el cálculo matemático y digamos que lo materializan a través del gráfico, a través de las bandas de Bollinger. Pero es importante que nosotros lo conozcamos desde el aspecto de las estrategias o los sistemas de trading. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a medida que nosotros ya tenemos la experiencia necesaria con los requerimientos o digamos que los niveles estándar de cada uno de los indicadores, nosotros vamos a poder empezar a modificarlos con la finalidad en que tengamos un mayor nivel de análisis, sobre todo de que vamos a empezar a adecuar los indicadores de acuerdo a nuestro sistema de trading. Entonces, como les estaba mencionando, la banda media simplemente es una media móvil teniendo en cuenta los precios de cierre, es decir, que aquí el promedio lo estamos tomando con respecto al cierre y el número de periodos. Inicialmente les puede salir las bandas de Bollinger predeterminadamente en 14 o en 20. Para los mercados financieros los vamos a dejar, o sobre todo para la mayoría de mercados los vamos a dejar en 20, pero por supuesto que algunos recomiendan que lo dejemos en 21. Estos ya son opiniones de diferentes analistas, entonces la verdad, lo mejor en este aspecto es que nosotros realicemos backtesting y empecemos a analizar efectivamente si funciona o no funciona de esta manera. Pero hay que tener en cuenta, las bandas de Bollinger funcionan más en un mercado tendencial y sobre todo cuando estamos haciendo un análisis entre el mediano y largo plazo. En el corto plazo, las bandas de Bollinger pueden brindarnos información tardía debido a que estamos tomando una media móvil simple. Entonces quiero que siempre tengan en cuenta esto, que es una media móvil simple, no es una media móvil exponencial la que está en las bandas, sino que es una media móvil simple. Entonces aquí, si ustedes quieren empezar a obtener información de las bandas de Bollinger en un periodo de gráficos de 15 minutos, 30 minutos y 5 minutos para algunos, lo que yo les recomiendo es que suavicemos los periodos, es decir, que en vez de tomar 20 en dos periodos, tomemos periodos alrededor entre el 14 al 17, e incluso hay personas que les gusta dejarlo en 12 periodos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que las bandas van a tener movimientos más agresivos entre ellas, pero nos va a poder brindar más información en el corto plazo. Si los mantenemos en 20, lo que vamos a tener es efectivamente unas bandas mucho más suavizadas. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta. La banda superior y la banda inferior, vamos a tener en cuenta la sumatoria o la resta de la desviación estándar, en la cual la desviación estándar lo que estamos tomando es igual el cierre de las cotizaciones con respecto a la media móvil. Entonces, es un punto importante que debemos analizar, sobre todo si nosotros queremos empezar a modificar para tener
un mejor comportamiento en nuestros sistemas de trading. Entonces me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda, alguna inquietud. Los invito a que se comuniquen conmigo a través del chat para saber si no hay ningún problema. Por supuesto, si todo el tema está entendido o si hay si tienen alguna pregunta. Entonces, 10 segundos, ya regreso para saber efectivamente o para que vayan redactando sus preguntas. Uf. Muy bien, Cristian Suárez nos acaba de realizar una pregunta que ¿en qué tipos de activos funciona mejor las bandas de Bollinger? La verdad, em, es un poco complicado decirte exactamente en qué activo va a funcionar, porque inicialmente las bandas de Bollinger fueron creadas para los commodities, pero la verdad es que estas han tenido una muy buena replicación y una acogida bastante interesante en diferentes activos como en el mercado de Forex. Incluso en el mercado de los índices funciona bastante, sobre todo en el momento en que estamos presentando fuerte tendencia para identificar sobre todo tendencias secundarias o tendencias primarias. Ya si lo quieres empezar a utilizar con otros tipos de indicadores, sí te recomiendo es que empieces a hacer backtesting sobre los activos, porque igualmente estas fueron creadas para el mercado de commodities, pero funciona bastante bien en el mercado de acciones, en el mercado del crudo. De hecho, en el petróleo funciona interesantemente, en Forex sin duda alguna, sobre todo para poder identificar estrategias entre RSI y bandas de Bollinger, que es una estrategia bastante popular. Entonces, digamos, espero haberte respondido la pregunta, Cristian. Isabel nos dice que todo se entiende hasta el momento, pero que es cuestión de práctica. Sí, la verdad es que las bandas de Bollinger, ustedes van a empezar a entenderlas cada vez mejor a medida que vayan avanzando con este tema. Entonces, muy bien, ya pasamos por la parte de la fórmula y aquí lo podemos ver materializado sin ningún problema. Como podemos ver, efectivamente, es el comportamiento entre los precios con respecto a la banda media, la banda superior y la banda inferior de Bollinger. Entonces ya saben, cuando encontremos efectivamente que los precios están oscilando entre la banda media a la banda superior, lo que tenemos aquí es tendencia alcista. Caso contrario, cuando tengamos los precios entre la banda media y la banda inferior, lo que tenemos es efectivamente tendencia bajista. ¿En qué momento vamos a empezar a identificar puntos de fuerza? Es efectivamente cuando las bandas o los precios sobrepasen la banda media encaminadas a la banda inferior de una manera mucho más marcada, es decir, que la pendiente entre este punto o este punto sea cada vez más marcada o más fuerte. Cuando nosotros identificamos esos momentos, vamos a identificar que hay fuerza en la tendencia. ¿En qué otro momento vamos a poder identificar esa fuerza que les estoy mencionando? Puede ser efectivamente cuando veamos que los precios sobrepasan la banda con mucha facilidad o con grandes velas, ya sea una gran vela blanca o una gran vela negra. Cuando nosotros identificamos estos rompimientos, lo que estamos hablando es efectivamente niveles ya sea de sobrecompra o de sobreventa. ¿Cómo podemos identificar la sobrecompra o la sobreventa? Es a través de la comparación en estos momentos con respecto a indicadores de fuerza. Les recomiendo el índice de la ADX. Pero entonces también hay un punto que debemos recordar. Cuando se presente este, digamos que agotamiento en el cual las bandas se están juntando cada vez más entre ellas, lo que decimos es efectivamente que no hay volatilidad en el mercado. Por eso es que cuando se presenta digamos, este comportamiento, normalmente vamos a encontrar velas peonzas o incluso algunas lápidas, entonces no se les vaya a hacer raro, sobre todo esas velas de indecisión. Pero en el caso en el cual ya tengamos una mayor amplitud de las bandas, vamos a poder identificar efectivamente que hay más volatilidad en el mercado, es decir, que los movimientos son más sensibles y cuando estas son cada vez más anchas, normalmente nos podemos encontrar con grandes velas. Las bandas de Bollinger entonces son bastante útiles para estos elementos y adicionalmente para identificar tendencias secundarias o en algunos momentos nos pueden ayudar a identificar tendencias primarias. Por supuesto que todo depende del marco del tiempo en el cual nosotros lo estemos marcando.
Entonces ya antes de pasar a los puntos que debemos tener en cuenta, vamos a pasar a nuestro MetaTrader, el cual les traigo el MetaTrader del broker Equity, que es un broker que tiene regulación en Jordania y en Dubái. Entonces es una regulación bastante interesante, bastante sólida, y una de las características fuertes que tiene este broker es el tema de los activos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que estamos en MetaTrader 4, es decir, la plataforma de MetaTrader 4, que es la que utilizan la mayoría de los brokers, este tiene acciones. Y es algo bastante extraño encontrar en brokers que se estén centrando aquí en Latinoamérica. Entonces, como pueden ver, tenemos, bueno, aquí estamos en la parte de los índices, aquí estamos en la parte de las acciones. Tenemos las acciones más populares. Tenemos a Apple, Alibaba, Alphabet, Amazon, Bershkin, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, Disney, eBay, Exxon, incluso creo que por aquí está Tesla. Y para los fanáticos de Uber, creo que sí, creo que el activo, sino que no lo estoy mostrando acá, seguro tengo el Uber corrido en alguna parte de mi observador de mercado, tenemos efectivamente la acción de Uber. Entonces, como pueden ver, hay bastantes acciones. De hecho, para la persona que esté interesada por esta, digamos, por este momento en el cual se van a publicar estos estados financieros de diferentes empresas, sería un buen momento para optar por un broker que efectivamente les ofrezca este tema. Pero bueno, vamos a volver al tema del día y es realizar el análisis teniendo en cuenta el euro dólar. Estamos comparando este par del euro dólar y primero, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta al momento que vamos a utilizar las bandas de Bollinger? Y es mirar cómo están configuradas estas. Entonces nosotros nos vamos a la parte de insertar indicadores, indicadores y aquí en los indicadores tendenciales vamos a encontrar Bollinger Bands. Entonces, como pueden ver, yo en este momento los tengo en 20 periodos, tengo las dos desviaciones, esto es súper importante que no lo vayan a mover porque las desviaciones va a ser el cálculo de las dos bandas, normalmente siempre se dejan dos desviaciones debido a todos los movimientos matemáticos que ha tenido el activo, entonces es un punto que debemos tener siempre en cuenta y vamos a tenerlo con respecto al cierre. Lo pueden dejar el cálculo al momento de la apertura, al nivel más alto, al nivel más bajo, a un promedio entre el nivel alto y entre el nivel más alto y el más bajo, entre el nivel más alto y más bajo con el cierre. Mejor dicho, ustedes tienen diferentes maneras, pero aquí, de todas las opciones que nos están ofreciendo, vamos a dejar el cierre desde un punto de vista inicial. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a cómo utilizar el indicador y por supuesto que vamos a empezar a entender las características que nos ofrece. Cuando estamos hablando de niveles, las bandas de Bollinger no tienen niveles, entonces esto es súper en blanco y la visualización en todos los periodos de tiempo. Entonces, como podemos ver en este momento, desde un panorama general, un poco de análisis técnico, podemos ver que el comportamiento que está marcando, vamos a actualizar precios, y aquí vamos a actualizar precios, es que efectivamente el euro dólar está teniendo una tendencia alcista bastante marcada. ¿Por qué se debe este comportamiento alcista? Sobre todo no tanto de la última vela, sino de las anteriores velas, es que efectivamente tuvimos un buen comportamiento con respecto al calendario económico. Entonces aquí es donde me gustaría hacerles la pregunta a todos ustedes el día de hoy, ¿qué se conoció con respecto al calendario económico que impactará a la región europea? Cuéntenme. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó con respecto al comportamiento económico? Cuénteme. Muy bien, tenemos efectivamente, Laura, nos estás diciendo un punto, y efectivamente, digamos, el dato con respecto a los índices del precio del productor que se conoció de la zona euro. Digamos que esto fue un punto bastante importante y relevante, pero más que en el aspecto del calendario económico, por parte de la región europea, hoy se presentó una contraparte en este dado que se conoció un valor interesante de los Estados Unidos y fue que la inflación o los índices de precio del productor por parte de Estados Unidos, así como algunos discursos, presentaron comportamientos no tan favorables, sobre todo el índice de precios del productor por parte de Estados Unidos más que por parte de la región europea. Esto se ubicó en 0,1% frente a una previsión de 0,2%, lo que generó efectivamente ese debilitamiento que vemos en el dólar, digamos que resaltando el fortalecimiento por parte del euro. Si miramos un poco más, voy aquí a ocultar un momento la parte del chat. Igualmente, si tienen alguna otra pregunta, pueden realizarla
sin ningún inconveniente y como podemos ver en la parte de las bandas de Bollinger, una temporalidad de 1 hora, tenemos el rompimiento de la banda superior. Cuando tenemos este rompimiento, lo que nos está diciendo es que el euro dólar efectivamente está presentando niveles de sobrecompra. Si lo miramos ya en una temporalidad de 4 horas, podemos ver que efectivamente se intentó presentar el rompimiento, pero pues que no fue efectivo y en el largo plazo, es decir, en una temporalidad diaria, podemos ver que está buscando, o sea, que está volviendo a sobresalir del nivel de la media. Entonces, es decir, que para los traders que les gusta hacer mucho el scalping, fue un buen momento durante la anterior hora de la sesión americana, o incluso podemos ver que desde un inicio de la jornada del día se presentó un movimiento alcista bastante marcado, en el cual se presentó un movimiento a favor de alrededor de 22 pips. Entonces es un punto bastante interesante. Pero bueno, analicemos con respecto a lo que está pasando actualmente en las bandas de Bollinger. Primero, como podemos ver, las bandas están más abiertas. ¿Qué nos está indicando eso? Efectivamente que hay mayor nivel de volatilidad que en otros periodos anteriores, es decir, que en las anteriores velas, como podemos ver en esas pequeñas velas peibonzas, velas de incertidumbre, a pesar de que se marcaron alcistas, las bandas no presentaban un mayor amplitud, un mayor comportamiento. Pero justamente cuando se presentó esta amplitud bastante marcada, se dio efectivamente por las publicaciones de calendario económico, pero sobre todo por el bajo resultado que presentó en los índices de precios del productor por parte de Estados Unidos. Entonces ya sabemos, cuando se abren tenemos más volatilidad, tenemos menos volatilidad, por supuesto que ahorita la tendencia que está marcando es alcista, tenemos niveles de sobrecompra, pero ¿cómo nosotros vamos a empezar a comparar esta volatilidad? Y es a través de la implementación de un indicador bastante interesante que la verdad no es tan popular por muchos, pero que nos brinda bastante información y es el índice del rango verdadero. Este es un indicador bastante interesante porque lo que nos está diciendo es cómo se está comportando la volatilidad en el activo. ¿Cómo vamos a empezar a medir ese indicador con respecto a las bandas de Bollinger? Y es efectivamente comprobar si se están presentando altos niveles de volatilidad. Si miramos el indicador desde un punto de vista predeterminado, vamos a tener que nos está tomando 14 periodos. Yo lo que les recomiendo es que tomemos los mismos periodos que estamos analizando en las bandas de Bollinger y como pueden ver ya el ATR cambia de una manera drástica. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que en 20 periodos se está moviendo por vela en promedio de 0,0074. A esto nosotros lo multiplicamos por 10.000 y lo que vamos a tener es el movimiento de pips. Es decir, que en promedio por los últimos 20 periodos estamos presentando un movimiento de 74 pips por vela, vamos a decir, por este rango de 20 periodos. Entonces eso es un elemento bastante interesante, pero entonces si lo dejamos entre menos periodos, es decir, lo volvemos a 14, vamos a tener información mucho más actualizada debido a que le está dando más peso a los valores presentes que a los anteriores valores. Y como podemos ver, aquí lo que nos está diciendo es que efectivamente tenemos un movimiento alcista bastante marcado, pero que desde el punto de vista de la volatilidad ha sido bastante similar a comparación de otros periodos de tiempo. En este caso, como podemos ver, se está acercando a anteriores niveles, pero sería interesante saber y analizar que los precios pueden presentar, si llegan a presentar un rompimiento más allá de las bandas de Bollinger, podemos estar acercándonos a un movimiento alrededor de unos 10 pips por, digamos, por hora en ese momento con respecto a los precios del euro dólar. Entonces es una manera bastante interesante. Si lo miramos en 4 horas, como podemos ver, efectivamente tenemos una tendencia alcista, tenemos marcada, pero no es un rompimiento verdadero. Entonces aquí lo que nosotros queremos empezar a identificar es cómo se está comportando esto con respecto a la fuerza. Entonces lo que yo les recomiendo es que utilicemos o comparemos con el indicador de la ADX. Entonces vamos a establecer el ADX y de hecho aquí tenemos una comprobación de que efectivamente estamos perdiendo fuerza en una temporalidad de 4 horas debido a que la línea principal de la ADX está por debajo del nivel de 20. Es decir, que la tendencia alcista está presentando un agotamiento en su fuerza, por lo cual se puede presentar una corrección de esta. Y si se llega a presentar una corrección de esta, es cuando nosotros podemos asegurar que los vendedores pueden estar empezando a dominar un poco más el activo. Y cuando ya queremos hablar con respecto a los vendedores o a los compradores, con las bandas de Bollinger funciona bastante el indicador del RSI. ¿Y por qué no serviría más en este momento a comparación de otros periodos? Es porque
el activo nos está mostrando una lateralidad. Entonces, el RSI se utiliza sobre todo en mercados laterales. Y aquí, como podemos ver, efectivamente tenemos un movimiento de la línea del RSI entre el nivel de 50 y 70, está presentando una pendiente alcista, es decir, que está buscando el nivel de 70, por lo cual los compradores están aún dominando el activo, pero puede que efectivamente no vaya a ser de esa manera debido a que esos movimientos por parte de los compradores ya perdieron su fuerza. Entonces, es un punto que debemos tener en cuenta y es un análisis bastante interesante con respecto al euro dólar. Ya si lo miramos en diario me parece aún más interesante que en otros periodos de tiempo. Y esto se debe efectivamente porque en el gráfico diario vamos a ver algo que no había ocurrido desde hace bastante tiempo y es efectivamente que el euro dólar nos puede estar marcando un momento en el cual se presente una tendencia alcista. De hecho, si nosotros empezamos a mirar el tema de niveles por parte del activo, podemos ver que efectivamente el euro dólar en una temporalidad diaria está intentando buscar un nivel interesante. No entiendo por qué los precios me están marcando de esta manera. Se me hace bastante extraño. Me permiten un momento, quiero rectificar. Listo, perfecto, ahora sí. Ya quedó sin ningún problema. Y lo que les estaba mencionando el euro dólar es que actualmente está presentando un movimiento bastante interesante debido a que muchos esperan que el euro dólar durante el 2020 presente un movimiento alcista, sobre todo si llega a haber una sesión de viernes en la cual cierre por encima del nivel del 1.12. Entonces muchos están esperando que se presente este cierre en el cual pues el activo vuelva al nivel del 1.12 y si se llega a presentar este rompimiento en este punto, lo que muchos esperan es que haya un movimiento alcista en el cual el activo llegue incluso a buscar nuevamente los niveles del 1.20. Entonces esto es lo que podemos ver desde el punto de vista de la tendencia. También si miramos desde el punto de vista de las bandas de Bollinger, como podemos ver, pues no están tan amplias como en la temporalidad de 1 hora o 4 horas, y sobre todo que nos están marcando que los precios desde un aspecto diario están moviéndose bajo el nivel promedio que se ha movido durante los anteriores periodos. Entonces, no tenemos señales en los cuales nos vaya a presentar que se vaya a generar movimientos alcistas. Lo que podemos hacer es compararlo con respecto a la X, a ver qué nos está diciendo la X en este momento, pero efectivamente lo que no nos está diciendo que actualmente el euro dólar no presenta niveles de fuerza en su tendencia. Entonces, es importante vigilar esto, tal vez se vaya a presentar un cambio en la tendencia, hay que esperar el discurso de Christine Lagarde, sin duda alguna ella puede llegar a marcar un nivel bastante importante para el euro dólar, sobre todo en este periodo de tiempo en el cual nosotros esperamos que efectivamente llegue a sobrepasar el nivel de 1.12. Entonces, para que tengamos en cuenta, pero por supuesto que el 1.12 lo tenemos que analizar si se llega a presentar un cierre de mercado el viernes por encima de este nivel, porque lo más probable es que si se llega a presentar un cierre por encima de este nivel, el activo empieza a tener una tendencia alcista y como podemos ver es un nivel bastante importante, sobre todo para la segunda parte del 2019, dado que tanto actualmente maneja como resistencia, pero anteriormente para el euro dólar manejó con respecto a un nivel de soporte bastante marcado. De hecho, aquí lo podemos ver. Durante el periodo del 2018, este fue un nivel bastante importante para los precios. Por eso es que muchos especulan que si se presenta un rompimiento en ese nivel, es decir, en esta resistencia, se vuelve un soporte significativo para los precios, lo cual va a permitir que el activo presente tendencias al alza. Y ya, ahora sí pasamos a los puntos que debemos tener en cuenta. Las bandas de Bollinger funcionan en mercados laterales y tendenciales, pero sobre todo en el tema de tendenciales. Cuando encontramos una lateralidad, las bandas de Bollinger las vamos a empezar a combinar con el RSI, que funciona como soporte y resistencia, también puede llegar a funcionar como una manera en la cual vamos a identificar esos niveles importantes, pero esto hace parte del curso intermedio. Entonces, para las personas que quieran saber más de nuestros cursos, los invito a que nos den el comentario para brindarles más información. Es un buen indicador de tendencia y volatilidad, sobre todo cuando estamos analizando las bandas con respecto a la volatilidad. Funciona en casi cualquier marco de tiempo, sobre casi cualquier instrumento, pero se recomienda más que si vamos a utilizarlos en el corto plazo,
empecemos a suavizar los periodos, es decir, que empiecen a ser un poco más bajos y ya en el largo plazo manejemos el tema de los 20 a 21 periodos. Vamos para que tengan en cuenta. También, súper importante, no solamente con las bandas de Bollinger, sino sobre cualquier otro tipo de indicador, es que realizar trading solamente con las señales otorgadas por las bandas de Bollinger es peligroso. Entonces combinémoslas como hicimos hoy, ADX, RSI, ATR. Hay diferentes indicadores que se llevan bastante bien con las bandas de Bollinger debido a que estas son un promedio, una media móvil y nos van a brindar bastante información, por lo cual se puede complementar con otro tipo de indicador. Lo que recomiendo es que si utilicemos bandas de Bollinger, miremos algunos indicadores tendenciales, pero por supuesto que no se grafiquen en el gráfico principal como el ADX, y miremos indicadores de momentum e incluso las bandas de Bollinger, hay algunas personas que las combinan con los niveles de Fibonacci, digamos que sería un punto importante para investigar. Y adicionalmente, que los precios tienen un comportamiento estocástico, es algo, un punto que quiero que nunca olviden, por lo cual la información que nos puede brindar el indicador no es completamente sólida, es decir, que no es 100% eficaz. Entonces, para que tengamos mucho cuidado con respecto a este indicador. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Si quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, primero los invito a que ingresen a www.eldfx.com. Estamos publicando contenido diariamente para que se enteren, para que se actualicen y por supuesto vean todo lo que nosotros el Distrito Financiero ofrecemos. Adicionalmente que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Estamos publicando contenido todos los días y adicionalmente si tienen alguna pregunta los invito a que me envíen o me escriban al número WhatsApp 313-414-6338 con el indicativo del país de Colombia. Y finalmente, si tienen alguna pregunta más específica con respecto a más información, quieren saber más sobre las bandas de Bollinger o algún elemento, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com y para las personas que tengan TradingView, me sigan al perfil r-ramírez-dfx. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales y conocimiento de mercado de capitales. Entonces, no siendo más, les deseo felices trades para todos, pendientes del discurso de Christine Lagarde y de algunos discursos por parte de miembros de la FED, de la FOMC, y no siendo más, pues felices trades para todos, hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.